Bueno, este es el último video, el cuarto de la clase 3 de Econometría 1, otra vez hablando sobre los estimadores mínimo cuadráticos bajo los supuestos clásicos. Tenemos 3 videos anteriores de esta clase, un breve repaso, el modelo lineal clásico y la discusión sobre los supuestos clásicos, propiedades estadísticas de los estimadores, y este que es el último sobre inferencia, en el modelo lineal clásico con dos variables. Bueno, inferencia se refiere a cómo sacar conclusiones sobre los parámetros a partir de los datos, ¿no? Una primera manera de realizar inferencia es mediante la estimación puntual, que es lo que ya aprendimos a hacer, y hoy vamos a ver algo más para complementar eso sobre test de hipótesis. Consideremos otra vez el modelo lineal con dos variables, con las variables y y x. Ya sabemos cómo producir estimaciones de los parámetros desconocidos alfa y beta mediante los estimadores mínimo cuadráticos alfa y beta sombrero. La pregunta es, ¿qué podemos hacer si quisiéramos evaluar la veracidad de alguna hipótesis, como por ejemplo, si es cierto o no que el verdadero beta es igual a 0? Es decir, queremos hacer test de hipótesis. Para eso vamos a necesitar asociar alguna medida de confianza a la estimación puntual que ya aprendimos a hacer. Así que bueno, empecemos a ver esto de test de hipótesis para este curso. Esto es una aplicación de cosas que ya han visto en Estadística 2, que deberían conocer y que les sugiero repasar si es que no se sienten cómodos. Una hipótesis es una conjetura acerca de un parámetro desconocido, por ejemplo, la hipótesis nula de que el verdadero beta es igual a 0. Por supuesto que esa hipótesis puede ser cierta o falsa, y no tendríamos ningún problema si pudiéramos observar el verdadero beta. Por supuesto eso no es posible. Lo que sucede en la realidad es que nosotros no conocemos el verdadero beta, entonces ante la pregunta de si beta es 0, es decir, ante la pregunta de si esta hipótesis es verdadera o falsa, realmente no vamos a saber cómo responderla. Lo que sí esperamos poder hacer es poder conocer algo acerca de si esta hipótesis es cierta o falsa. Cuando digo conocer algo me refiero a poder decir algo con cierto nivel de confianza. Empecemos suponiendo que estamos interesados en distinguir entre estas dos hipótesis. Son dos estados de la naturaleza. Como no observamos beta, por supuesto no sabemos cuál de los dos es cierto. El primer estado de la naturaleza, que es cuando la hipótesis nula es cierta, dice que el verdadero beta es 0. Y la hipótesis alternativa es que cualquier otra cosa puede ser cierta, es decir, beta distinto de 0. Podemos usar el estimador de beta sombrero para responder acerca de esta pregunta que nos hicimos, si es cierta la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Recordemos que beta sombrero es una variable aleatoria, ustedes me dirán por qué, pero la cuestión es que las realizaciones de beta, como beta es una variable aleatoria, las realizaciones de beta sombrero en realidad pueden tomar cualquier valor, tanto bajo la hipótesis nula como bajo la hipótesis alternativa. Es decir, tanto si la hipótesis nula es cierta como si es falsa, beta sombrero puede tomar cualquier valor. Eso implica que no podemos resolver nuestro problema de responder cuál de las dos hipótesis es cierta únicamente observando los valores que toma beta sombrero. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que con la estimación puntual no alcanza para decidirnos si le creemos a la hipótesis nula o a la hipótesis alternativa. Supongamos ahora que beta sombrero es un buen estimador. Otra vez, cuando yo digo buen con comillas, es que me falta definir cosas, ¿no? Para poner esto en un contexto un poco más riguroso. Pero ustedes ya están sospechando a qué me refiero con buen estimador, ¿no? Si la hipótesis nula
de que beta es 0 fuera cierta, y beta sombrero es un buen estimador, aunque beta sombrero puede tomar cualquier valor, esperamos que tome valores cercanos a 0. ¿Por qué? Pensemos por un minuto en el estimador mínimo cuadrático. Sabemos que bajo los supuestos clásicos es insesgado y tiene una varianza mínima, al menos dentro de cierta clase de estimadores. Entonces, si fuera cierta la hipótesis nula de que el verdadero beta es 0, como nuestro estimador es insesgado, esperamos que su valor sea 0 en promedio, ¿ok? Y además, como tiene una varianza pequeña, esperamos que eso suceda con una alta probabilidad. Con esta lógica, podemos sospechar que si H0 es falsa, beta sombrero va a tomar valores lejanos de 0. Y en ese sentido es que decimos que rechazamos H0 cuando el estimador toma valores lejanos de 0, que es lo que postula la hipótesis nula. El problema ahora es definir qué entendemos por valores que están cerca y qué entendemos por valores que están cerca del 0, que es lo que postula la hipótesis nula. A fines de definir eso, cuáles son los valores cercanos y cuáles son los valores lejanos, en el caso de que la hipótesis nula fuera cierta, necesitamos conocer la distribución del estimador. ¿Cuál es la distribución del estimador bajo la hipótesis nula? Lo que es lo mismo que decir cuál es la distribución del estimador en el caso de que la hipótesis nula fuera cierta. A partir de las propiedades del estimador bajo los supuestos clásicos, que las vimos en el video anterior, sabemos que si la hipótesis nula de que beta es 0 es cierta, entonces el valor esperado de beta sombrero va a ser 0, perdón. ¿Por qué es esto? Porque ya sabemos que bajo los supuestos clásicos el estimador mínimo cuadrático es insesgado, y por lo tanto su esperanza va a ser igual al verdadero valor del parámetro, y la hipótesis nula nos dice que el verdadero valor del parámetro es 0. Bajo los supuestos clásicos también conocemos la varianza del estimador mínimo cuadrático. De lo que no tenemos información suficiente de toda la distribución del estimador mínimo cuadrático bajo la hipótesis nula. Es decir, conocemos algunos parámetros, su media, bajo la hipótesis nula va a ser 0, su varianza, pueden repasar cuál era la expresión de la varianza, pero no conocemos toda la distribución. ¿De dónde vamos a conseguir esa información? Bueno, lo que solemos hacer, supuestos. La información de la distribución del estimador vamos a conseguirla a partir de un nuevo supuesto, que es el supuesto de normalidad del término aleatorio. A partir de ahora, a los supuestos clásicos que ya vimos, vamos a agregarle uno nuevo, que es que la distribución del término aleatorio mu sub i para cada una de las n observaciones es una distribución normal con los parámetros que ya conocemos, que están dados por los supuestos clásicos anteriores. El supuesto de que la esperanza de mu i es 0 nos da la media de esta distribución, y el supuesto de que la varianza es homocedástica igual a una constante sigma cuadrado nos da la varianza de esta distribución. Pero la forma de la distribución, que es una normal, es un supuesto que estamos haciendo recién ahora. Con este nuevo supuesto de normalidad del término aleatorio, tanto y sub i para todas las observaciones como beta sombrero y también alfa sombrero son variables aleatorias con distribución normal. Y acá les queda la pregunta a ustedes, ¿por qué es esto? Y déjenme darles unas pistas que, bueno, prácticamente responden esta pregunta. Primero, recuerden que cualquier función lineal de una variable aleatoria normal también es normal, y que y sub i viene dado por este modelo, termina siendo una función lineal de mu sub i, y beta sombrero también se puede escribir a su vez como una función lineal de f. Así que ahí tienen el porqué, si mu sub i es normal, y sub i y beta sombrero también son normales. Entonces, acá ya tenemos la respuesta que veníamos a buscar,
¿De dónde podemos sacar la distribución de beta sombrero? Que la necesitamos para hacer test de hipótesis, la sacamos de este supuesto de normalidad del término aleatorio. Con este supuesto, beta sombrero tiene una distribución normal. Una distribución normal con estos parámetros. Sabemos de las demostraciones de las propiedades estadísticas de beta sombrero que beta sombrero es insesgado, por lo tanto la media de la distribución normal va a ser el verdadero beta, y su varianza es la expresión que tenemos acá, que también la habíamos obtenido como segunda propiedad estadística de los estimadores. De manera que cuando es cierta la hipótesis nula, o sea, cuando el verdadero beta es 0, la distribución de beta sombrero simplemente es una normal centrada en 0 con esta varianza. Y si estandarizamos a beta sombrero, que es una variable aleatoria normal, la estandarizamos, obtenemos una nueva variable aleatoria normal, ahora estándar, que vamos a llamar z, que simplemente surge de restarle a beta la media bajo la hipótesis nula, es 0, y dividirla por la raíz cuadrada de su varianza. Entonces, bajo la hipótesis nula, la variable z es normal estándar. Por supuesto que hay una correspondencia entre beta sombrero y z, siempre que beta sombrero sea chica, en el sentido de que está cerca de 0, z también va a ser chica. Y acá tienen un gráfico de la distribución de beta sombrero bajo el supuesto de normalidad del término aleatorio. La distribución de beta sombrero, como beta sombrero es un estimador insesgado bajo los supuestos clásicos, está centrada alrededor del verdadero beta. Acá están todos los valores posibles de beta sombrero, dice beta hat, pero esto es beta sombrero. Y esta es una distribución normal con media beta y la varianza beta sombrero, que es la expresión que ustedes ya conocen. Y aquí tenemos simplemente la estandarización de beta sombrero, que por supuesto va a estar centrada en el 0, y esto es una distribución normal estándar. Vayamos ahora a la regla de decisión para ver cómo proceder en el test de hipótesis, ¿no? El test de hipótesis que nos obliga, que nos pide en realidad definir si H0 versus la alternativa es cierta o es falsa. La regla de decisión va a ser que aceptamos la hipótesis nula si la realización de beta sombrero está cerca del valor que postula esa hipótesis nula. Y ahora sí, para definir cercano, vamos a usar la distribución, la distribución de beta sombrero bajo la hipótesis nula, y vamos a elegir una constante C entre 0 y 1, C es un valor de probabilidad, tal que se cumpla lo que dice acá. O sea, vamos a elegir un valor de C, tal que la probabilidad que la variable estandarizada Z esté entre dos límites, menos Z sub C y Z sub C, sea igual a 1 menos el valor C que elegimos antes. Fíjense que la elección de C determina, obviamente, la elección de C y la función de distribución de la variable z, que es nuestra estandarización de beta sombrero, es la que determina cuáles son estos valores críticos menos zc y zc, límite inferior y límite superior. Si la realización de z, que es la estandarización de nuestro estimador beta sombrero, está entre estos dos límites, concluimos que beta sombrero está cerca de lo que postula H0 y aceptaríamos la hipótesis nula. De lo contrario, rechazaríamos la hipótesis nula. Veamos entonces esto con un gráfico.
Otra vez tenemos la estandarización de beta sombrero. Entonces, fíjense, estamos tomando decisiones acerca de beta sombrero usando la versión estándar que es Z. Z está centrada en el 0 bajo la hipótesis nula. Elegimos un valor de C, que es un valor de probabilidad. Como la hipótesis alternativa en este caso es bilateral, la hipótesis alternativa decía que el verdadero beta era distinto de 0, entonces C, lo que tenemos que hacer es definir dos áreas en los dos extremos de la distribución de Z que definan la zona de rechazo de la hipótesis nula. Esas áreas van a ser tales que acumulen una probabilidad de C sobre 2 a la derecha y de C sobre 2 a la izquierda. El valor de la variable que acumule esas áreas de probabilidad a derecha e izquierda son justamente los valores críticos menos ZC y ZC que aparecen en esta expresión. ¿Sí? Entonces, en este caso donde la hipótesis alternativa es bilateral, menos ZC es el percentil de la distribución de una normal estándar que acumula a la izquierda una probabilidad de C sobre 2. Y ZC, que está acá, también es el percentil de una distribución normal estándar que acumula a derecha una probabilidad de C sobre 2. Como la normal estándar es simétrica alrededor del 0, obviamente estos dos valores, menos ZC y ZC, van a ser iguales en valor absoluto. Siempre entonces que la realización del estadístico beta sombrero, que estandarizado es igual a Z, arroje un valor mayor en valor absoluto a cualquiera de estos dos valores críticos, es decir, mayor a ZC o menor que menos ZC, vamos a rechazar H0, y siempre que la realización del estadístico esté entre esos dos límites, vamos a aceptar H0. Lo que les decía recién, lo escribimos acá de una manera un poquito más formal. La región de aceptación de la hipótesis nula en términos de Z está dada por el área entre estos dos límites, menos ZC y ZC. Si reemplazamos en esta expresión a Z, que es la variable aleatoria beta sombrero estandarizada, justamente por esa definición, y reacomodamos un poco, nos queda esta expresión. Como siempre les sugiero que esto ustedes vayan haciéndolo, pausando el video y haciéndolo en un papel aparte. Entonces, cuando reemplazamos Z por beta sombrero estandarizado y reacomodamos, nos queda esto, que nos dice que la zona de aceptación, ahora no en términos de Z, pero sino en términos de beta, es alrededor de estos dos valores que surgen de los percentiles de una normal estándar. Entonces, la región de aceptación en términos de beta sombrero viene dado por este intervalo. 0, en este caso porque la hipótesis nula era que beta era 0, más menos esta expresión de acá. ¿Ok? Entonces, aceptamos la hipótesis nula si beta sombrero cae en ese intervalo, en caso contrario la rechazamos. Antes de avanzar, notemos algunas cosas que tal vez sea reiterativo, pero vale la pena recalcarlas. En primer lugar, el valor de C lo estamos determinando de antemano. Para tomar la decisión acerca de cuál es la zona de rechazo y cuál es la zona de aceptación de la hipótesis nula, tenemos que haber elegido previamente C. C es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula
cuando es cierta. Es lo que llamamos también error tipo 1 del test. Y se conoce como nivel de significatividad del test. Entonces recordemos, el nivel de significatividad del test, que es el error tipo 1, es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando es cierta. Al elegir de antemano el nivel de significatividad del test, naturalmente nos estamos resignando a cometer el error tipo 1, rechazar una hipótesis nula verdadera, un C% de las veces. Cuando digo un C% de las veces, digo que de todas las muestras aleatorias que podríamos haber obtenido de la población, que son infinitas, un C% de las veces nos estaríamos equivocando al seguir esta regla de decisión. Estaríamos diciendo que H0 es falsa pese a que es verdadera. Y yo les dejo la pregunta de ¿por qué estamos aceptando cometer errores tipo 1? Un C% de las veces. Y simplemente les voy a decir algo que ustedes ya saben, pero que me gustaría que lo piensen en profundidad. Estamos aceptando cometer errores tipo 1 porque los errores tipo 1 no son los únicos errores que hay cuando realizamos test de hipótesis. Están los errores tipo 2 y siempre que queramos reducir un error, aumentamos el otro. Entonces, piensen bien cómo el error tipo 1 que estamos aceptando cometer implica cierto valor del error tipo 2 que es desconocido cuando utilizamos este tipo de procedimientos, pero que sabemos que al reducirlo al error tipo 1, automáticamente aumentamos el error tipo 2. Dado el nivel de significatividad, el error tipo 1, los valores críticos ZC pueden obtenerse de una tabla de percentiles de la distribución normal estándar. Y luego las zonas, una vez que elegimos C, entonces vamos a la normal estándar, miramos cuáles son los valores críticos ZC, y lo que deberíamos computar a continuación para determinar las zonas de aceptación y de rechazo es simplemente este intervalo alrededor del 0 en este caso. El problema que tenemos para computar estos intervalos es que hay algo inobservable aquí, que es sigma cuadrado. Fíjense que tenemos datos de todo, porque este 0 sale de la hipótesis nula, ZC sale de la distribución normal estándar, esta suma de x al cuadrado sale de los datos, lo único desconocido es sigma cuadrado, que es la varianza homocedástica del término aleatorio. Y siempre que hay algo que no observamos, vamos a tratar de estimarlo, y la manera de estimar sigma cuadrado va a ser mediante este estimador insesgado, que lo llamamos S al cuadrado, y que se define así. La suma de los errores de estimación al cuadrado a lo largo de las observaciones I de 1 hasta n, dividido n-2. Puede demostrarse que este es un estimador insesgado de sigma cuadrado, que es la varianza de mu sub i. Esta es una fórmula que es válida en el modelo con dos variables. Más adelante vamos a ver que para que esta fórmula, para usar esta fórmula en el modelo más generalizado que vamos a ver más adelante, en vez de tener n-2 acá abajo, vamos a tener otra cosa. El 2 es porque estamos en el modelo con dos variables. Entonces, el resultado es que bajo todos los supuestos clásicos más el supuesto de normalidad del término aleatorio, si la hipótesis nula de que beta es igual a 0 es cierta, entonces esta variable aleatoria, que la llamamos t, que es la estandarización de beta sombrero, pero ahora reemplazando sigma cuadrado por su estimador S al cuadrado, tiene una distribución T de student con n-2 grados de libertad. Es decir, lo único que hicimos fue reemplazar en la estandarización de beta sombrero sigma cuadrado, que era desconocido, por su estimador S al cuadrado. Lo que perdimos al hacer ese reemplazo es, dejamos la distribución normal estándar y vamos a parar, bajo la hipótesis nula,
a una distribución T de student con n-2 grados de libertad. Básicamente, acá escribo la fórmula otra vez, básicamente el estadístico T es igual al estadístico Z, pero reemplazando sigma cuadrado por S al cuadrado. Ahora sí, en este estadístico T, todo puede ser computado con los datos disponibles. Vamos a tener una realización de beta sombrero, contamos con esta sumatoria de los datos y vamos a poder estimar ese sombrero, perdón, S al cuadrado. Entonces, vuelvo a dibujar la distribución del estadístico T, que es lo que vamos a poder usar para realizar el test de hipótesis, porque es el estadístico que vamos a poder computar de los datos. Recuerden que el estadístico Z no lo vamos a poder computar. Y la regla de decisión es la misma que antes. La única diferencia es que los valores críticos van a salir de una distribución, de los percentiles de una distribución T con n-2 grados de libertad, en vez de hacerlo de una distribución normal estándar. Ya sabemos que cuando n sea muy grande, los grados de libertad sean muy grandes de esta distribución T, estos valores críticos, los percentiles de la distribución T, se van a parecer mucho, en el límite van a ser los mismos que los de una distribución normal estándar. Hasta ahora vimos el caso particular de la hipótesis nula que decía que el verdadero beta era 0, versus una hipótesis alternativa de que beta era distinto de 0. Obviamente que esto puede generalizarse para cualquier hipótesis nula que postule un valor particular, beta sub 0, puede ser 0, puede ser 1, puede ser cualquier otra cosa, menos 8, versus una hipótesis alternativa. Seguimos con el ejemplo de hipótesis alternativa bilateral. Por supuesto que también podríamos trabajar con hipótesis alternativas de una sola cola, diciendo, bueno, la hipótesis nula dice que beta es beta 0, versus la alternativa que puede decir que beta en realidad es mayor que beta 0, o que beta es menor que beta 0. Eso van a tener oportunidad de practicarlo en los prácticos. Por acá seguimos con el ejemplo de hipótesis alternativa 2 colas, que implica que las zonas de rechazo están distribuidas entre las 2 colas de la distribución de beta sombrero. Un ejemplo en donde podríamos adoptar un valor particular distinto de 0 para la hipótesis nula es este. Supongamos el modelo lineal con 2 variables, donde Y es el consumo agregado, X es el ingreso disponible, y son observaciones para un determinado país a lo largo del tiempo. Entonces, este modelo describe la relación entre el consumo y el ingreso nacional, y lo que queremos evaluar es si la propensión marginal a consumir es igual a 1. En ese caso postularíamos esta hipótesis nula. Perdón, acá déjenme corregir algo. La hipótesis nula diría que beta es igual a 1, es decir, beta 0 que tenemos acá tomaría el valor particular de 1. Entonces corrijan acá, saquen el 1, perdón, saquen el subíndice 0, tendría que decir beta es igual a 1. Entonces, bajo los supuestos clásicos, y cuando es cierta la hipótesis nula de que beta toma un valor particular beta 0, se cumple que el estimador mínimo cuadrático tiene una distribución normal, cuya media es beta 0, y la varianza está dada por esta expresión. Que al estandarizarla resulta una normal estándar. Fíjense que al estandarizarla tomamos beta 0, que es normal, le restamos su media, lo dividimos por la raíz cuadrada de su varianza. Y si reemplazamos sigma cuadrado por el estimador, S al cuadrado, tenemos una distribución T con n-2 grados de libertad. Entonces, este va a ser el estadístico de prueba a utilizar para cualquier hipótesis nula que plantee que el verdadero beta toma el valor beta 0. Así que acá lo escribimos otra vez. En la práctica vamos a reemplazar siempre beta 0 por el valor que postula la hipótesis nula,
Y si se fijan bien, en general podemos interpretar que este estadístico T es la versión estimada de la hipótesis nula dividida por el desvío estándar. El desvío estándar estimado. ¿Por qué? Porque la versión estimada de la hipótesis nula es el numerador, reemplazamos el verdadero beta por beta sombrero y reemplazamos el valor que postula la hipótesis nula aquí, y dividimos por el desvío estándar estimado, la raíz cuadrada de la varianza estimada del estimador mínimo cuadrático. Bueno, con esto terminamos el último video de la clase 3. Les recuerdo que pueden consultar todos estos temas en el capítulo 1 de las notas de clase y complementar con algunos temas que están en el capítulo 2 del libro de Woolrich, que está citado en las referencias bibliográficas.